Sobre todo, muchísimas gracias a todos y todas por participar en este webinario informativo del Tratado de la Carta de la Energía. Y bueno, mi nombre es Marta y voy a facilitar este espacio. Y bueno, antes de empezar, deciros que vamos a grabar el webinario. Entonces, os pedimos por favor que aseguréis que tenéis los micrófonos en off para que así la grabación sea solo de la persona que está hablando en el momento y no haya interferencias a la hora de escuchar el webinario. También vamos a poner las cámaras en off, a pesar de que sea un poquito más impersonal, pero así garantizamos una mejor conexión, ya que de momento somos 47 participantes. Y bueno, nos gustaría mucho conocer la representatividad de personas, colectivos y territorios que estamos hoy aquí. Así que os pedimos también si podéis poner en el chat del Zoom, que está en la parte inferior de la pantalla, en el centro, si podéis indicar vuestro nombre, vuestra organización y el lugar del que venís. Y con esto podemos tener una buena impresión de todas las personas y colectivos que estamos aquí. Bueno, la agenda de hoy, deciros que el webinario va a durar 1 hora y media aproximadamente y que para la agenda de hoy vamos a empezar haciendo una breve explicación de la campaña No a los Tratados de Libre Comercio e Inversión y a continuación nuestra compañera Cecilia Olivet, que es coordinadora del proyecto de comercio e inversión en el Transnational Institute y que tiene una larga experiencia en temas relacionados con el arbitraje internacional. Nos va a contar qué es el Tratado de la Carta de la Energía y por qué supone una grave amenaza para nuestras sociedades. También nos va a acercar un poquito más al caso específico del Estado de España y en relación a este tratado. Y nos va a intentar responder también de qué alternativas disponemos para hacer frente a este tratado. Después de su presentación vamos a tener una ronda de preguntas y para ello os pedimos que a medida que avanzamos en el webinario vayáis depositando en el chat las preguntas y dudas que os vayan surgiendo y las compañeras de la campaña, Marina y Cuca, se van a encargar de estar pendientes del chat, de recoger esas preguntas y agruparlas por bloques temáticos para después presentarlas. Y bueno, esta es la agenda que tenemos para hoy. En esa ronda de preguntas vamos a contar también con la compañera de la campaña, Lucía Bárcenas, que también es investigadora en el proyecto de comercio e inversión del Transnational Institute y ha coordinado también esta campaña en otros años. Y del compañero Luis Bardaxi, que también es activista en Ecologistas en Acción en la Comisión de Antiglobalización, Paz y Solidaridad. Y bueno, pues ya empezando con el primer punto del día, comentaros, os voy a dejar una pequeña información sobre la campaña de No a los Tratados de Comercio e Inversión, como podéis ver ahí. Podéis ver los datos de la web de la campaña, el correo de contacto, también algunos materiales que se han trabajado desde la campaña y la carta abierta que hemos elaborado para dirigírsela al gobierno y el formulario de adhesión. Y bueno, para empezar, contaros que la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión es una campaña estatal que agrupa a diversas organizaciones, colectivos, sindicatos y otras entidades de perfiles diferentes. Y el denominador común que agrupa a todos estos colectivos y grupos es una profunda preocupación por las amenazas que suponen los tratados de comercio e inversión, porque articulan las normas de políticas internacionales comerciales y tienen un grave impacto en nuestro día a día, ya sea por su implicación en el clima, en el medio ambiente, en la economía, en la soberanía de los estados y otros temas. Y bueno, contaros que esta campaña es la que en el 2015 generó una gran oposición al Tratado Transatlántico con sus negociaciones, el conocido TTIP, y también el Tratado entre la Unión Europea y Canadá, el CETA. Y tanto es así que se consiguió paralizar el TTIP y el CETA está todavía pendiente de ratificación.
Desde entonces se ha ido intentando incorporar cada vez más la dimensión climática en la campaña y su vinculación con los tratados de comercio e inversión. Y bueno, la campaña del año pasado se ha focalizado principalmente en la impunidad corporativa a través de una campaña que se llamó Derechos para las personas, obligaciones para las multinacionales. También se trabajó y se sigue trabajando en el tratado entre la Unión Europea y el bloque Mercosur. Y a día de hoy la campaña para este año 2020-2021, uno de los temas más álgidos es el Tratado de la Carta de la Energía, que es el tema que nos concierne hoy. Y este es un tratado generalmente muy desconocido, que ha permanecido al margen de la opinión pública y del debate político, pero que indudablemente supone una gravísima amenaza para las políticas medioambientales, para las políticas de protección medioambiental, de clima y otro tipo de políticas públicas. Contaros también, como ya sabéis, que una de las primeras actividades que hemos desarrollado en la campaña es la elaboración de una carta que se dirigirá al Gobierno de España y a los ministerios pertinentes, en la que exponemos los argumentos principales por los que consideramos que España debería salirse del Tratado de la Carta de la Energía. Y nuestra intención con esta carta es recabar el máximo número de apoyos posibles por parte de organizaciones, colectivos y sindicatos de la sociedad civil organizada y con ella poder mandársela al Gobierno de España. Esto no es todo. Nuestra intención es, durante todo este año, seguir realizando más formaciones, tejiendo alianzas con grupos que caminen hacia este mismo objetivo común y generando difusión y visibilizando este tratado y otros tratados. Entonces, bueno, ya no me enrollo más y doy paso a la compañera Cecilia, que nos va a contar un poquito más sobre este tratado. Muchas gracias. Cecilia, inicias a... Oh, Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Disculpe que recién vi que se me estaba por acomodar la batería de la computadora, me puse a enchufar. Bueno, gracias por organizar a las organizaciones del Estado español. Y lo único, decir que yo voy a empezar, como voy a tener voy a compartir pantalla con la presentación, pero por favor no duden en pararme mientras que voy hablando, si hay algo que no queda claro, si hay alguna pregunta o algún comentario, y ya me avisan y vamos esclareciendo mientras que voy hablando, así que no hay problema en parar mientras tanto. Un segundito, voy a compartir entonces para arrancar. Ahí vamos. Bueno, lo que me pidieron que hablara hoy es sobre el tratado sobre la Carta de la Energía, lo que nosotros le llamamos el Tratado de Protección de Inversiones más peligroso del mundo, pero también entiendo que entre los participantes hay organizaciones y gente que no necesariamente está tan familiarizado con protección de inversiones y bueno, y con el régimen de demandas inversores de Estado, entonces me voy a permitir también unos minutitos para clarificar eso. Pero empezando por el Tratado sobre la Carta de Energía. ¿Qué es? Es un tratado que fue firmado a mediados de los 90, o sea, es un tratado que lleva casi 30 años de existencia, y es bueno contextualizarlo. Este tratado no fue firmado solo, fue parte del grueso de tratados de protección de inversiones que se firmaron en los 90 bajo, en realidad, el consenso de Washington. Esta es la evolución del régimen de protección de inversiones
que presenta, por ejemplo, las Naciones Unidas, el órgano de Naciones Unidas que se encarga de llevar la información sobre este tema, y como ven, lo ubica en la tercera etapa, que fue la etapa de proliferación masiva de este tipo de tratados. Hoy en día tenemos alrededor de más de 3.000 tratados de protección de inversiones firmados a nivel mundial, pero el grueso de estos tratados se firmaron durante los 90, y es allí donde también entra el Tratado sobre la Carta de Energía. Entonces, para dar un poquito marcha atrás y para contextualizarlo, porque en realidad hay muchas similitudes entre el Tratado sobre la Carta de Energía y el resto de los tratados de protección de inversiones, especialmente los firmados en esa época, ¿no? El tipo de cláusulas es muy similar. De hecho, la característica del Tratado sobre la Carta de Energía es que protege solamente las inversiones en energía, mientras que el resto de los tratados de protección de inversiones, principalmente bilaterales, protegen a cualquier inversión. Pero, ¿qué son estos tratados de protección de inversiones? Desde nuestra perspectiva, y no solo de nuestra perspectiva, pero también así lo plantean académicos reconocidos, son tratados que se pueden ver como la pieza clave de la arquitectura internacional de la gobernanza económica mundial. O sea, son tratados que fueron diseñados ¿no? como esa pieza del rompecabezas neoliberal, digamos, que para imponer restricciones a los gobiernos. Entonces, una manera de verlos es que son instrumentos diseñados para disciplinar a los gobiernos, para que impedirles que tomen o que se les haga mucho más difícil o costoso tomar cualquier tipo de medidas que afecten el capital transnacional, que afecten las ganancias de las empresas transnacionales. Entonces, entendiéndolo de esta manera, para que vean un poquito cómo funciona. Estos son tratados firmados entre estados, pero lo que permiten, tienen un mecanismo que permite a los inversores demandar a los estados. O sea, los inversores no son los que firman los tratados, pero sí los estados entregan soberanía y permiten que los inversores demanden a los estados que forman parte de estos tratados ante un tribunal internacional arbitral. O sea, no en las cortes nacionales de los estados que forman parte del tratado, sino deslocalizan esas demandas a un tribunal compuesto por 3 árbitros, son abogados especializados en inversiones que no responden a nadie. Las decisiones de este tribunal en general son 3, tienen fuerza ejecutoria, en el sentido de que, bueno, lo que se decide por este tribunal, la compensación, por ejemplo, que el tribunal ordena al Estado a pagar en caso que encuentre que violó las normas del tratado, tienen que ser cumplidas, no hay forma de, en principio, de no, y no hay apelación como en los procesos nacionales, ¿no? Siempre en un proceso judicial nacional, las partes tienen posibilidad de apelar las decisiones de primera instancia. Eso no ocurre en este tipo de procesos. O sea, lo que dicen los árbitros es, y una vez que está dispuesto, el inversor, por ejemplo, si tiene un laudo a favor, puede ir a cobrarse esa plata. Si el Estado no está dispuesto a pagar, puede ir a cobrársela en cualquier corte del mundo. Y eso pasa regularmente. Entonces, esto es muy brevemente cómo funciona, que no quería dejarlo pasar porque en alguna medida es central para entender el tratado sobre la Carta de Energía. Entonces, básicamente este tipo de tratados, en general, pero aplican también al Tratado sobre la Carta de Energía, lo que hacen es dar un nivel de protección a las empresas transnacionales que nadie más tiene en el mundo. En el caso del Tratado sobre la Carta de Energía, a las empresas relacionadas o que invierten en temas energéticos. Estas empresas, haciendo uso del tratado, pueden básicamente desafiar cualquier medida que los gobiernos tomen, aun cuando esas medidas sean para proteger a los ciudadanos o al medio ambiente. Entonces, tienen la posibilidad, le llamamos, de externalizar sus riesgos. Si algo va mal, si pasó ¿no? alguna situación que amedrenta sus ganancias, entonces pueden
pueden demandar por miles de millones de dólares. Y de esta manera también la consecuencia es que blindan las liberalizaciones que se van dando. ¿Por qué? Porque un gobierno que avanza con determinada liberalización, viene un gobierno subsecuente y se les hace mucho más costoso o difícil revertir esos procesos. En fin, en resumidas cuentas, esa es la gran problemática de los tratados de protección de inversiones en general, que también aplican al tratado sobre la Carta de Energía. Entonces, como decía, este tratado no es solamente de protección de inversiones, tiene otras reglas, pero los derechos a los inversores es la clave, es el capítulo de protección de inversiones del Tratado sobre la Carta de Energía, es el elemento clave y más preocupante de todo el tratado. Igual que los tratados firmados en los 90, otorga una amplia protección a los inversores, y también entonces incluye este mecanismo que permite a los inversores demandar a los estados ante tribunales arbitrales, como les comentaba antes. ¿A cuántos países aplica en este momento? Los derechos de los inversores son aplicables hoy a 53 países. Tenemos toda Europa, o sea, Europa Occidental, Europa del Este, muchos países de Asia Central, o sea, en el mapa lo que está marcado en gris y en negro básicamente son los países donde aplican los derechos de los inversores, o sea, donde los inversores tienen derechos bajo el Tratado sobre la Carta de Energía, más Japón, Jordania y Yemen. Jordania y Yemen, que fueron los dos que se sumaron al tratado en estos últimos años. Pero este tratado, entonces, primero, tener en cuenta que es uno de los tratados de protección de inversiones que aplica a más países en el mundo. En general, esos 3.000 de los que yo hablaba antes son bilaterales, o sea, España con Argentina, España con México, España con Nigeria, pero no son multilaterales. Este es uno de los pocos tratados multilaterales de protección de inversiones y su extensión lo hace el más abarcativo. Pero además está en proceso de expansión, y el principal objetivo para esta expansión, que es lo que ven en amarillo en la pantalla, es África. Hay algunos países en América Latina, algunos países en Asia que están también siendo objetivo de la expansión, pero principalmente son los países de África. Entonces, ¿no? Como decía, algunas de las razones por las cuales consideramos que es el más riesgoso tratado de inversiones en el mundo. Disculpen que está en inglés, pero no lo teníamos todavía traducido. Pero básicamente hay 129 demandas contra estados en base a el Tratado sobre la Carta de Energía. O sea, no hay ningún otro tratado en el mundo que haya registrado tantas demandas como el TCE. Y lo que vemos además es, si ven en la tabla, ¿no?, que la última década en particular ha visto un incremento exponencial del número de demandas. O sea, no solo es el tratado más peligroso, sino que año a año se va volviendo más peligroso. Se ve claramente cómo se va incrementando, excepto los años 2013 y 2014 y 2015, que hubo ahí un pico, y eso se relaciona lamentablemente a las demandas contra el Estado español, de las cuales vamos a hablar en unos minutos. La otra razón que lo hace tan peligroso, por un lado tenemos la cantidad de demandas, pero por otro el costo de las mismas, o sea, el monto por el cual los inversores demandan. Esto también ha ido incrementándose con los años, y el cálculo que nosotros hemos hecho en base a los análisis de todos los casos conocidos es que hasta el momento los estados han aceptado o han sido ordenados o han aceptado pagar 52.000 millones de dólares. ¿Ah? Este es más o menos el monto estimado, y hay unos 32.000 millones de dólares en casos pendientes, porque bueno, hay muchísimos casos de esos 129 que todavía no han sido resueltos y que quedan pendientes aún. Entonces, como ven, estamos hablando de montos muy, muy altos, y también
vale la pena mencionar que los inversores tienen la posibilidad de demandar no solamente reclamando lo que ellos invirtieron y supuestamente perdieron en base a su inversión real, pero que pueden demandar en base a compensaciones hipotéticas a futuro. Eso es, por ejemplo, lo que está haciendo la compañía Rockhopper en su demanda contra Italia. La inversión real, de la cual voy a dar un poco más de detalles después, pero la inversión real que hizo la compañía fueron 40, 50 millones de dólares y están pidiendo 300 millones. Entonces, y hay muchos otros ejemplos donde las empresas en general demandan por montos, ya les digo, de estas compensaciones hipotéticas a futuro, y no solo que demandan por esos montos, sino que los árbitros se los otorgan cuando deciden a favor de los inversores. Y es así que llegamos a estas cifras multimillonarias. Y nos lleva a la situación del Estado español, que lamentablemente en el contexto del Tratado sobre la Carta de Energía es el país más demandado de todos. 47 de las 129 demandas presentadas bajo el Tratado sobre la Carta de Energía fueron contra el Estado español. Ahora, eso para que tengan una idea, estamos hablando que más de un tercio. A su vez, hay 51 demandas contra el Estado español en general, y 47 de estas fueron en base al Tratado sobre la Carta de Energía. O sea que vemos que para España, en particular, es el tratado que ha llevado, que la ha puesto más en riesgo, es el tratado más peligroso por lejos. El grueso de estas demandas, como ustedes probablemente saben, tienen origen en los recortes a los subsidios a las empresas de energía renovable que comenzaron en el 2010, y voy a hablar un poquito más sobre las particularidades de estos casos, porque justamente España en alguna medida se sale de la retórica tradicional sobre cómo hablamos de los tratados de protección de inversiones. ¿Por qué? Porque en general decimos, bueno, acá tenemos, y son la mayoría de los ejemplos alrededor del mundo, estados que toman medidas en favor de los pueblos, en favor del medio ambiente, y esto lleva a que los inversores demanden. En el caso del Estado español no es el caso, porque los recortes a los subsidios no es una medida que nosotros consideremos que sea buena, ni para la gente, ni para el medio ambiente, pero eso no hace que sea positivo que los inversores hayan tenido el derecho a usar, ¿no? este tratado para demandar, y para esto vale la pena ver quiénes son los inversores que demandan en base al TCE. Entonces, por ejemplo, un análisis de las 47 demandas contra España en base al TCE muestran que en el 85% de los casos, el inversor era un inversor financiero especulativo. O sea, los inversores invirtieron en España en el sector de energías renovables cuando ya sabían, en muchos de estos casos, cuando ya sabían que el gobierno iba a avanzar con estos recortes. Pero invirtieron de todas maneras porque son capitales especulativos y porque las tasas de retorno eran demasiado buenas en ese momento. Además especularon con el hecho de, bueno, si no ganamos lo que esperamos ganar con los subsidios, siempre tenemos el recurso a demandar. Y esto es lo que decía antes sobre, ¿no?, las pólizas de seguros, que estos tratados se pueden ver como pólizas de seguros también para los inversores, o una socialización de las pérdidas, ¿no? Porque también sabemos que ha habido empresas pequeñas dentro de España que han perdido con estos recortes, y sin embargo ellas no han tenido el recurso a demandar como han tenido los inversores extranjeros. Estoy chequeando a ver si estamos bien, creo que sí, no veo ningún mensaje que me diga que necesitamos cortar. Entonces sigo. Otra de las características que es importante resaltar sobre los inversores que demandan a España es que son inversores que no son empresas de energía renovable. Son en realidad
bueno, por un lado inversores especulativos, financieros, pero por otro lado, por lo menos la mitad de las empresas que demandan son inversores que tienen también inversiones en sectores contaminantes. O sea, les da lo mismo invertir en renovables, o invertir en carbono, o invertir en petróleo, mientras que la tasa de retorno sea alta, ¿no? Y esto importa cuando hablamos de los casos contra España. Como les decía, no es el caso tradicional. Entonces, entrar a investigar quiénes son los inversores que demandan es crucial en estos casos. Volviendo al tema de los costos, ahora sí específicamente en relación a las demandas contra España, también me parece que es importante saber de los montos que estamos hablando, y particularmente, ¿no?, en este contexto de crisis, razón de la pandemia y lo que se espera de crisis económica que va a seguir, estos montos hacen mucha diferencia. Entonces, de las 47 demandas, 16 hasta el momento han sido decididas a favor del inversor, y solo 3 a favor del Estado. O sea, ahí pueden ya empezar a ver quiénes son los altamente favorecidos por este sistema. Hasta el momento España ha sido condenada a pagar 1.046 millones de euros. Esto es por lo menos en relación o en base a los casos donde hay información, porque no es para la totalidad. Y también sabemos que hay 8 inversores que están intentando en este momento acelerar la recaudación de unos 739 millones de euros, resultado de los laudos arbitrales. O sea, ¿por qué están intentando acelerar la recaudación? Porque estos son, después que los árbitros deciden, el Estado tiene la posibilidad, no de apelar, pero sí de tratar de anular el fallo, bajo razones muy, muy específicas. Y bueno, esto es un proceso que dilata, digamos, en alguna medida, ¿no?, todo el caso, y si bien las chances de que los laudos se anulen son mínimas, bueno, implica que por el momento el Estado no tendría que todavía pagar. Sin embargo, hay 8 inversores de los casos decididos a favor del inversor que ya están tratando de recaudar lo que el tribunal decidió en cortes en Estados Unidos y en Australia. Y lo están haciendo hoy. En este momento 739 millones de euros podrían pasar de las arcas públicas a las manos de estos inversores extranjeros. Ahora me voy a volcar un poquito a uno de los riesgos centrales, ya más en términos generales. Esto no aplica tanto al caso de España hoy, pero sí aplica a todo el resto de los países miembros, y podría ser a futuro también en el caso del Estado español, que es el riesgo de que el Tratado sobre la Carta de Energía sabotee la transición hacia energías renovables. Sabemos, porque es lo que nos dicen los científicos, que la única forma de evitar una catástrofe ambiental es poner fin a la extracción de carbono, petróleo o gas. Que los proyectos que ya existen tienen que ser terminados o minimizados. Sin embargo, el Tratado sobre la Carta de Energía, al igual que todo el resto de los tratados de protección de inversiones, están diseñados en realidad para proteger el status quo, para que, como decía antes, los estados no puedan cambiar sus legislaciones, porque eso les costaría muy caro. Entonces, esta ha sido una herramienta muy poderosa en manos de las empresas de petróleo, gas y carbono, porque desincentiva a los gobiernos para que avancen hacia esa transición energética. Específicamente en relación al Tratado sobre la Carta de Energía, hasta el 2012, y contamos hasta el 2012 acá porque, bueno, después del 2012 es cuando empiezan a caer las demandas contra España, y eso en alguna medida disturba las estadísticas, pero si tenemos en cuenta desde el inicio del tratado en los 90 hasta el 2012,
el 97% de los inversores que lo han usado fueron empresas de combustibles fósiles o que de alguna manera estaban implicadas en proyectos de energía sucia. O sea que vemos cómo las empresas de energía sucia son en realidad uno de los principales usuarios y beneficiarios de este tratado. Esto es un cálculo que es interesante, que nos muestra, lo hizo Yamina Sahev, ella era una de las, formaba parte de la Secretaría del Tratado sobre la Carta de Energía, es especialista en temas de cambio climático, y su cálculo en uno de los reportes que sacó recientemente es que en realidad las emisiones de CO2 que ya están comprometidas bajo el Tratado sobre la Carta de Energía, o sea, que estarían cubiertas, protegidas, son el doble de lo que le queda a la Unión Europea para usar en el periodo 2018-2050. No sé si eso se entiende claro, pero básicamente la consecuencia de esto es que si realmente la Unión Europea es seria en un recorte de las emisiones de carbono, implica que va a tener que cambiar las reglas, ¿no? y eliminar proyectos que hoy por hoy están protegidos bajo el Tratado sobre la Carta de Energía, y por lo tanto podemos prever un incremento masivo de demandas alrededor de estas decisiones. Para ir también un poco, hablar un poquito más en concreto, ¿no? Son tres maneras centrales como el Tratado sobre la Carta de Energía y particularmente el régimen de protección de inversiones en el mismo puede ser un obstáculo para la transición energética. Bueno, primero, gobiernos que quieran cerrar plantas eléctricas, que quieran cerrar gasoductos, para mantener combustibles fósiles bajo el suelo, pueden ser objeto de demandas por empresas por miles de millones de euros. Tenemos algunos ejemplos que muestran cómo los inversores pueden usar. Uno de ellos ya lo mencioné antes, es el caso de la empresa, por ejemplo, Rockhopper, una empresa inglesa que demandó a Italia, cuando el gobierno de Italia decidió frenar la concesión para la perforación de petróleo en un yacimiento situado en la costa del mar Adriático. Esto fue una decisión que se tomó por el Parlamento italiano en el 2016, teniendo en cuenta razones medioambientales, riesgos de terremotos, el efecto que iba a tener sobre el medio ambiente y sobre también la comunidad local. Y como decía antes, Rockhopper había invertido hasta ese momento unos 40-50 millones de euros, la empresa usa el Tratado sobre la Carta de Energía para demandar y piden una compensación de alrededor de 350 millones de dólares. Entonces, es uno de los ejemplos donde sí empezamos a ver claramente cómo estas empresas pueden tratar de menoscabar las medidas que empiezan a tomar algunos gobiernos para mantener los combustibles fósiles bajo el suelo. El caso de Vattenfall contra Alemania, en relación, por ejemplo, a las medidas que se tomaron para desactivar 2 centrales nucleares, es otro. Esta compañía sueca está demandando a Alemania por 4.300 millones de dólares. El caso todavía sigue en vigencia, se sigue discutiendo. Y bueno, esos son ejemplos, y hay más, ¿no? Pero estos son ya ejemplos que tenemos concretos. Entonces, a medida que los gobiernos empiecen a acelerar este tipo también de políticas, podemos esperar que se incrementen el número de demandas en relación a ello. Otra forma en la cual el Tratado sobre la Carta de Energía puede obstaculizar la transición energética es en el caso que los gobiernos empiecen a querer recortar los subsidios a los combustibles fósiles. Esto no ha pasado todavía y por lo tanto no tenemos ejemplos
¿no? reales, pero sí tenemos el ejemplo del gobierno de España con los recortes a las renovables. Entonces, ese número increíble de demandas contra España que llegan por los recortes a los subsidios a la energía renovable, si hubieran sido recortes a los subsidios a los combustibles fósiles, también hubieran desencadenado el mismo nivel de avalancha de demandas, y es lo que podemos esperar si los gobiernos toman este tipo de medidas, que son sin duda necesarias. Y finalmente, una tercera forma es, y esto de nuevo pasa no solamente con el Tratado sobre la Carta de Energía, pero con los otros tratados también, y es uno de los grandes riesgos, es el efecto disuasorio que tienen, o sea, inversores que simplemente con la amenaza de la demanda pueden llevar a que los gobiernos tiren para atrás medidas que estaban pensando tomar en relación, por ejemplo, al cambio climático. De nuevo, tenemos ejemplos concretos que a pesar de que no es tan sencillo conocer ¿no? de estos casos, muchas veces pasan sin que uno no nos enteremos, pero hay algunos ejemplos concretos. El más reciente, quizás, es el de la empresa alemana Uniper, que amenaza con demandar a los Países Bajos, a Holanda, por la decisión del gobierno de cancelar el uso de carbón para electricidad en el 2030, a raíz de una decisión de la Corte Suprema del gobierno de Holanda. Entonces, esto es una ley que está en este momento en el Parlamento holandés, todavía tiene que pasar por el Senado, no, perdón, ya acaba de pasar por el Senado, pero antes de que pasara por el Senado, Uniper hace pública esta amenaza de demanda. Dice, si esta ley pasa, nosotros vamos a demandar por miles de millones de dólares usando el Tratado sobre la Carta de Energía. O sea, acá tenemos un gobierno que sigue las instrucciones de la Suprema Corte de Justicia del gobierno, ¿no? de Holanda, decide cerrar las plantas de carbón que había abierto hacia no hace mucho, y esto bueno, lleva a esta amenaza con la esperanza de la empresa de que no pasara la ley en el Senado, que finalmente igual pasó y todavía estamos viendo si va a llegar la demanda o no. Pero bueno, así como este hay otros ejemplos, y es muy potente el poder de disuasión que tienen este tipo de instrumentos. Acá también, bueno, esto fue una cita de la misma Chevron, que es una cita que se filtró en una conversación con la Comisión Europea, en el contexto de las negociaciones sobre el TTIP, donde mismo Chevron argumentaba que la simple existencia del mecanismo de solución de disputas inversor-Estado es importante, ya que actúa como disuasorio, ¿no? para que los gobiernos. Y después hay también algunos ministros o algunos representantes gubernamentales que han aceptado que ellos reciben amenazas constantes y las toman en cuenta a la hora de decidir si avanzan o no con determinadas legislaciones. O sea que este riesgo es real y está allí todo el tiempo de manera inminente. Para volver a lo que decía antes, el tratado hoy aplica a 53 países, pero está en proceso de ampliación. Principalmente África, hay 5 pasos que los gobiernos tienen que dar para que sumarse, digamos, a este tratado. Acá ven en esta tabla en qué paso están los diferentes países, pero también sabemos que estos procesos pueden ir increíblemente rápido, estos 4 pasos, como ha sido el caso de Yemen y Jordán que les respondí antes. Es alarmante, sobre todo en el caso de la expansión, el hecho de que se está dando esta expansión sin ningún tipo de debate, y sobre todo con la financiación y el apoyo de la misma Unión Europea.
Estoy casi en la media hora, así que vamos a ir un poquitín más rápido. Solamente para terminar quería contarles que también hay un proceso de modernización que está en camino de este tratado. ¿Por qué? Bueno, porque la Unión Europea en particular se ha visto, ¿no?, a raíz de los debates contra el TTIP, contra el CETA, se ha visto en la necesidad de decir, bueno, este tratado es parte de la década de los 90, es un tratado que no está al día, que necesita renovarse, y también es la única forma de justificar el seguir siendo parte y el seguir apoyando la expansión. Entonces, han empujado este proceso de modernización. En el 2019, el año pasado, la Comisión adquiere un mandato para negociar del resto de los países miembros. Se plantean 3 rondas para este año, ahora están, bueno, un poco todavía no claras cómo se van a dar por la situación de la pandemia, pero la realidad es que tanto el mismo mandato que adquiere la UE como ¿no?, las propuestas concretas que han venido de los países miembros de la Unión Europea, que se han filtrado, muestran que ninguna de estas propuestas que están sobre la mesa para la modernización son sustantivas. De hecho, muchos de los cambios propuestos son menos de los cambios que están incluidos en el tratado con Canadá en este momento. Entonces, nada de lo que está sobre la mesa para negociarse en la modernización va a alterar fundamentalmente el hecho de que las empresas de combustibles fósiles puedan seguir demandando a los estados cuando los estados toman medidas que les afecten sus inversiones y sus ganancias. Y esto lo hace claramente no compatible con el Acuerdo de París, no compatible con la idea de un tratado nuevo sobre, ¿no?, el Green New Deal, y las diferentes, bueno, necesidades de avanzar hacia una transición energética justa, que es lo que estamos demandando. Finalmente, posibilidades para salirse. Hay claramente 2 caminos. Uno es la denuncia unilateral, y tenemos un ejemplo claro que es el de Italia. Italia se salió del Tratado sobre la Carta de Energía en el 2016, y es la prerrogativa de cualquier gobierno el salirse. El problema es que como todos los tratados de protección de inversiones, tienen una cláusula que le llamamos la cláusula zombie, porque es una cláusula que básicamente el tratado muere, pero la protección a los inversores continúa. Y continúa por un tiempo diferente según el tratado. En el caso del Tratado sobre la Carta de Energía son 20 años. O sea que Italia se salió en el 2016, pero por 20 años más los inversores de energía que estaban ya en el territorio italiano pueden seguir usando el Tratado sobre la Carta de Energía para demandar. La otra opción sería una denuncia multilateral. Esto es un acuerdo entre todos los miembros, y eso haría que la cláusula de supervivencia, esta cláusula zombie, no se mantenga. Sin embargo, bueno, es muchísimo más difícil, ¿no?, lograr un acuerdo multilateral de este tipo, y es la dificultad que se presenta. Conclusiones. El Tratado sobre la Carta de Energía es claramente una barrera importante para tomar acciones climáticas, porque protege a los combustibles fósiles, porque protege el status quo. Hay evidencia de sobra para que los países se salgan, sobre todo los que, ¿no?, dicen que quieren luchar contra el cambio climático. La agenda de modernización que se está avanzando no está diseñada para solucionar los problemas de fondo, y no está en línea con los acuerdos de París. Y la Unión Europea y los Estados miembros también deberían dejar la hipocresía de, por un lado, aceptar que este tratado no está vigente, o sea, incluso no está en línea con los acuerdos de París, y sin embargo seguir promoviendo la expansión y financiándola. Dejo por acá. Estos son algunos reportes que ya hemos publicado sobre el tema. Hay una página web en español, incluso Ecologistas en Acción, junto con la campaña, publicaron también un pequeño anexo hace 1 año o 2, específico sobre el caso español.
y entiendo que está en actualización, así que material amplio, pero todavía hay mucho más para analizar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia, por compartir toda esta información con nosotras. Y vamos a empezar la ronda de preguntas, que he visto que algunos compañeros y compañeras ibais poniendo algunas preguntas en el chat. También recordar para todas las personas que se han unido a la llamada un poquito más tarde que pongáis vuestro nombre, organización y lugar de procedencia en el chat para poder tener en cuenta la representatividad de esta llamada. Y bueno, empezamos con la ronda de preguntas. Marina y Cuca, si nos queréis compartir las preguntas que se han ido planteando. Hola. ¿Cuca? Sí, ¿Me escuchamos. oís? Vale. Voy a iniciar el vídeo. Vale. Pues ha habido algunas preguntas, no sé si mira, acaban de incorporar una nueva de Izaskun. Voy a leeros la primera que han hecho, que yo creo que es básica, que es si Álvaro pregunta que si solo se aplica a empresas extranjeras, a empresas internacionales, transnacionales extranjeras y no afecta a empresas nacionales. Esa es la pregunta, Álvaro. Nélida pregunta cómo se podría revertir el tratado, que aunque Cecilia ha explicado al final un poquito cómo se podría revertir, pero bueno, pues si se puede ampliar más, porque ella pregunta quién tiene poder para cambiar este tratado de la Carta de la Energía. No sé si digo ya todas las preguntas así de golpe. Sí. Vale. Pablo Salavella pregunta que las empresas, ¿qué otros mecanismos para dar garantías a los inversores puede ser una alternativa a los TCEs o a los ISDS en general? Creo que las garantías van a ser fundamentales para la transición energética. No sabe si es prudente dejarlo todo en manos del Estado. Y Juan pregunta cómo se puede forzar a un Estado a pagar, no podría evitar el pago de alguna manera. La siguiente pregunta, me parece que es Nélida, no, que había la posibilidad de que un Estado haga acto de desobediencia de estas sentencias, que si había algún precedente. Y la última pregunta es ¿por qué se fue a Italia y qué argumento dio el gobierno italiano? Súper. Bueno, empiezo con esas y después a medida que vayan llegando podemos hacer otra tanda. A ver, ¿solo se aplica a empresas extranjeras? Sí. En principio son solo las empresas, pongamos en el caso del Tratado sobre la Carta de Energía, las empresas que demandan España no pueden ser empresas españolas, tienen que ser empresas de cualquiera de los otros miembros del tratado que operen en el Estado español. Ahora, eso es la teoría. En la práctica, lo que pasa es que empresas españolas o inversores individuales españoles pueden abrir alguna empresa, por ejemplo, fantasma, o lo que le llaman empresas fantasmas, son casillas de correos en paraísos fiscales como ser Luxemburgo o incluso Holanda, y usar la red de tratados, o sea, usar su base en estos otros países para aparecer como inversores extranjeros. Y esto ha pasado.
ha pasado en el caso de España varias veces. Quizás Lucía me pueda ayudar con los nombres de los inversores españoles que están usando este tipo de vehículos, ¿no?, para demandar, pero si no me acuerdo mal, Abengoa es uno, y de los inversores individuales, el nombre Decio, bueno, la dejo a Lucía que me comente, pero básicamente eso sí pasa. Lo que no pueden hacer es un inversor, digamos, 100%, o sea, que no tenga ninguna inscripción de registro en otro país, demandar usando el tratado. O sea, está diseñado para que lo usen inversores extranjeros. ¿Cómo se podría revertir? ¿Quién tiene el poder para cambiarlo? Son los estados. Los estados lo firman, los estados pueden decidir salirse. Como decía, los inversores no son los que firman estos tipos de tratados, son los beneficiarios, pero no son quienes lo firman. Entonces solamente los estados pueden, así como deciden sumarse, pueden decidir salirse. Y la forma de salirse está escrita en el mismo tratado, que es lo que indicaba antes, ¿no? Por un lado, haciendo uso de la cláusula para denuncia unilateral, como hizo Italia, pero también de manera multilateral, haciendo un acuerdo con los otros Estados miembros. Esto ha pasado, por ejemplo, en el caso de la República Checa con Dinamarca, entre los dos países decidieron terminar su tratado bilateral de inversiones, pero a su vez decidieron que la cláusula de supervivencia no aplicaba. Entonces, si la decisión es de común acuerdo entre todos los miembros del tratado, la cláusula de supervivencia, esta cláusula zombie, no aplica. Pero si es solo uno de las partes del tratado la que decide salirse, entonces ahí sí empieza a correr. Ahí veo que Lucía puso la información sobre los empresarios españoles, en efecto, Luis Delso y José Gomis, que son los que crearon, ¿no?, esta Isolux Infrastructure en Holanda, y Charan, si no me acuerdo mal, en Luxemburgo, que son, ¿no?, instrumentos creados por estos inversores españoles, que a su vez los usaron para invertir en España, y las demandas vienen por estos instrumentos artificiales creados, pero en realidad son inversores españoles los que están por detrás. Otros mecanismos para dar garantía a los inversores, además del que no sea el TCE, hay muchos. Yo no sé si entendí bien la pregunta, pero uno de los argumentos claves ¿no?, por las cuales se firman estos tratados es, bueno, los gobiernos necesitan firmar este tipo de tratados porque si no la inversión no llega. Entonces, en relación a eso, primero, está probado que no hay una correlación entre la firma de tratados de protección de inversiones y la atracción de inversión extranjera. Está probado por estudios académicos, está probado por la misma revisión que han hecho muchos gobiernos de dónde vienen sus flujos de inversión en relación a los tratados que han firmado, y la correlación no existe. Pero a su vez, si algún inversor insistiera que solamente va a invertir teniendo algún tipo de garantías extras, hay otros mecanismos. Por ejemplo, los inversores de la Unión Europea pueden aplicar a seguros de los países de donde vienen. El Banco Mundial ofrece también seguros para inversores extranjeros. Hay seguros privados que las empresas pueden sacar unilateralmente. Y en última instancia, si el Estado dice, bueno, este es un sector donde yo realmente quiero ¿no?, desarrollar, necesito esta inversión extranjera porque no lo podemos hacer de otra manera, entonces, y el inversor no va a invertir a no ser que le demos, por ejemplo, el derecho a demandarnos ante tribunales internacionales, eso se puede incluir en un contrato.
no es necesario para los gobiernos dar cheques en blanco como son los tratados de protección de inversiones, porque cuando los estados firman este tipo de tratados, no saben a qué inversores se están protegiendo. Entonces, es realmente darles un cheque en blanco. Y eso es lo que es una locura real. O sea que hay alternativas en realidad de todo tipo. ¿Se puede forzar a un Estado a pagar? ¿Han habido actos de desobediencia? Sí han habido actos de desobediencia o intentos, pero como les decía antes, el inversor puede ir con el laudo a favor que dictaron los árbitros y puede ir a una corte, pongamos, el gobierno, y esto es un caso real, una demanda de un inversor contra Tailandia. El gobierno de Tailandia decide que no va a pagar lo que los árbitros determinaron, va el inversor con ese laudo a las cortes de Alemania y dice, yo acá tengo un laudo a mi favor y lo quiero cobrar, porque el Estado se niega a pagar. Las cortes de Alemania dicen, sí, en efecto este inversor tiene el derecho a cobrar y por lo tanto todos los activos que tenga el país, el Estado en este país, pueden ser incautados para pagar ese laudo. En este caso que comentaba de Tailandia, la corte alemana decide que el inversor puede incautar un avión que había de Tailandia en Alemania en ese momento. El inversor incauta el avión, finalmente, y esa es la anécdota, digamos, que hace un poco graciosa, lo tienen que devolver porque el avión no pertenecía al Estado, pertenecía a la familia real. Pero nos muestra que sí, o sea, es un sistema que tiene dientes. La desobediencia va a ser más difícil a los inversores cobrarse, pero la realidad es que tienen la posibilidad de incautar los bienes del Estado en otros países, y también se ha dado, y por ejemplo en este caso el Estado español ha sido cómplice en alguna medida de sus inversores, cuando por ejemplo Argentina, en el caso con Repsol, se negaba a pagar, ha habido presiones de todo tipo del gobierno español para obligar a Argentina a que paguen. Entonces allí empiezan a jugar la diplomacia económica, ¿no? Y los aprietes de tuercas por otros lados. Incluso Estados Unidos ha hecho lo mismo con países como Ecuador, donde han usado amenazas de tipo económico para obligar a los estados a que paguen a los inversores de sus países. Y esto es, sí, es como funciona el sistema. Entonces, es posible para los estados intentarlo, pero la realidad es que es un sistema con dientes, como ningún otro. ¿Por qué se fue a Italia? Oficialmente, el gobierno italiano dijo que les costaba demasiado dinero, que el pago que tenían que hacer anualmente a la Secretaría era demasiado, y tenían otras prioridades y no lo podían pagar. Esa es la versión oficial. La versión no oficial es que en realidad Italia, no a la misma magnitud que España, pero también dentro de Europa es otro de Europa Occidental, es el segundo país más demandado en base al Tratado sobre la Carta de Energía. Y también estaba recibiendo un montón de demandas en relación a los recortes a las energías renovables, la amenaza de Rockhofer y demás. Entonces se vieron que era un tratado que les hacía daño y que podía incrementar este número de demandas, y antes de seguir viéndose expuestos, decidieron cortar por lo sano y salirse. Como se han salido muchos otros gobiernos de alrededor del mundo de otro tipo de tratados.
¿no? En el caso de, por ejemplo, Sudáfrica, Indonesia, India, Ecuador, Bolivia, todos países que han denunciado tratados bilaterales de protección de inversiones, cuando al hacer un análisis de costo-beneficio se dieron cuenta que los costos eran muchísimo más altos que los beneficios que traía este tipo de tratados. Perdón, hay más preguntas. Izaskun pregunta, se ha comentado ahora mismo que el Gobierno de España ha denunciado en Estados Unidos y Australia, entiendo que en tribunales nacionales, porque son empresas que tienen sede allí. ¿Qué medidas se podrían llevar a cabo? ¿Embargo de bienes? Ambros, gracias a la cláusula zombie, aunque salgamos de un tratado, seguirá perjudicando igualmente. Entonces, ¿qué vía hay? Perdón, sí. Juca, ¿puedes repetir esa última? Gracias a la cláusula zombie, aunque salgamos del tratado, seguirán perjudicando igualmente. Entonces, ¿qué vía hay? Y Marco, además de denunciar el tratado unilateralmente o con más estados, ¿qué margen daría forzar, consolidar jurisprudencia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que acote el ISDS hasta el punto de desactivar sus principales amenazas? Lo dejamos en estas tres preguntas, que yo creo que tienen bastante enjundia. Ok. Acá estoy viendo un par más al final. ¿No querés agregar esa? La próxima ronda. Ok. A ver, la primera era sobre qué pasa con el embargo de bienes, ¿no? La pregunta es sobre que has comentado el Gobierno de España está denunciando en este... Sí. Sí, lo que están buscando, lo que están buscando es embargar los bienes, exacto. Sí, en efecto, estos, inversores que tienen un laudo a favor, lo que han hecho es ir a cortes de Estados Unidos y cortes de Australia. Eso no es porque sean inversores de Estados Unidos o australianos necesariamente, pero es donde consideran que el Estado español tiene activos que puedan incautar. Entonces van a las cortes nacionales de estos otros países y piden la incautación de bienes del Estado español en estos países para cobrarse los laudos. Y sí, son embargo de bienes. Hay restricciones. Por ejemplo, no se pueden incautar embajadas, ¿no? Porque eso cae bajo la soberanía. O sea, hay algunas restricciones en qué tipo de bienes pueden incautarse, pero sí es lo que están buscando, sin duda. ¿Qué opciones hay respecto de la cláusula zombie? Si los gobiernos se retiran de manera unilateral, no hay muchas opciones. En el sentido, hay algunas propuestas que abogados han hecho, pero no han sido testeadas en la realidad, y es improbable que aun cuando los gobiernos las sigan, por ejemplo, una de las propuestas es que los gobiernos retiren el consentimiento para ser demandados. La teoría del régimen de protección de inversiones dice que al firmar los tratados, los estados dan consentimiento para que ser demandados. Pero ese consentimiento se perfecciona cuando el inversor demanda. Entonces, algunos abogados argumentan que los estados están en posición de retirar el consentimiento, mientras que, no cuando las denuncias ya están en marcha, pero antes de ser demandados pueden decir no retiramos nuestro consentimiento. Ahora, eso
como les digo, no se ha aprobado, y lo más probable que pase es que aun cuando los estados, aun cuando retiraran el consentimiento, lo más probable es que los inversores sigan demandando. Y los árbitros, que también, análisis que hemos hecho de quiénes son estos árbitros que deciden los casos, la mayoría de los casos indican que son árbitros pro inversor, que tienen ¿no? intereses creados en el sector empresarial, es improbable que acepten ese tipo de medidas y lleve a que eso no, o sea, que se invaliden de arbitrar un caso por esa razón. Entonces, en realidad, la ventaja, yo diría, de salirse del tratado es que en algún momento, o sea, desde el momento que se sale del tratado, empieza a correr esa cláusula zombie, sí, pero cuanto antes nos salgamos, más rápido se va a terminar esa protección a los inversores. Eso por un lado. Por otro lado, como también había mencionado, desde el momento que el país se sale, los únicos inversores que siguen siendo protegidos son los inversores que ya estaban en el país. O sea, inversores nuevos que lleguen, esos no pueden demandar. Entonces, sí tiene ventajas, a pesar de que corra la cláusula de supervivencia el salirse del tratado. Obviamente sería muchísimo mejor un acuerdo multilateral que eliminara esta opción, pero políticamente sabemos que es muchísimo más difícil de lograr. Entonces, entre las opciones de que no se logre porque multilateralmente es mucho más difícil, o que cada país tome la decisión individual como lo hizo Italia, yo creo que sinceramente vale la pena considerar la denuncia unilateral. Y además de la denuncia, ¿qué margen entendí? La última pregunta me quedó ahí, no me quedó del todo clara, pero si entendí bien es qué margen de maniobra había, Cuca, para... Sí, la pregunta es, además de denunciar el tratado unilateralmente o con más estados, ¿qué margen daría a forzar, consolidar jurisprudencia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que permita acotar el ISDS hasta el punto de desactivar sus principales amenazas? Hasta ahora la evidencia, o sea, no sé si ustedes han escuchado, probablemente no, de una decisión de la Corte Europea de Justicia que se llama la decisión en el caso de Acmea. En esta decisión, que se tomó no hace mucho, la Corte Europea de Justicia ¿no? decide sobre un caso de protección de inversiones intraeuropeo, o sea, un inversor europeo demandando a otro país de la Unión Europea, y deciden que esto es ilegal y va contra las leyes europeas. Por lo tanto, los casos en base a tratados intraeuropeos, ¿no? o demandas intraeuropeas, no tendrían valor, no tendrían validez. Esta decisión de la Corte Europea de Justicia viene siendo usada por muchos gobiernos para anular o para frenar, ¿no? casos que están en marcha que son intraeuropeos, justamente. Hasta el momento, los árbitros se han negado a aceptar esa decisión de la Corte Europea de Justicia, lo que nos da una indicación de que los árbitros no van a tomar en cuenta ningún tipo de decisión de otros cuerpos legislativos que vayan más allá de ellos mismos, no van a tomar en cuenta tampoco otros tratados internacionales más allá de la letra del Tratado de Protección de Inversiones, y esto lo han hecho explícito, de hecho, en muchos casos. Entonces yo sinceramente no creo que
la decisión, sí, que decisiones que se puedan lograr dentro del ámbito de la Corte Europea de Justicia o de otros ámbitos judiciales nacionales tengan un efecto positivo en el contexto de las demandas y en la decisión de los árbitros. A ver, vamos a cerrar la ronda de preguntas ya, porque hay unas cuantas. Entonces, hay una pregunta que me la han pasado en privado a mí, pero bueno, no sé si estás en condiciones de responderla. En la pregunta la hace Nelly y dice: entiendo que Chile ya ha firmado el TCE, imagino que hasta este momento no ha tenido demandas. Traigo a colación el caso de Pascua Lama en el norte de Chile. No sé si esa pregunta la puede responder. Ana Moreno pregunta: cuando se habla de denuncia multilateral como una posibilidad, ¿cuántos países se necesitan para que la cláusula zombie deje de aplicarse? ¿O cómo funciona esa denuncia? Moita pregunta que por qué 53 países lo firmaron, por promesas de inversión. María pregunta... Espera un poquito, Cuca, que lo estoy anotando, porque si no después no me acuerdo. La denuncia de cuántos países para que sea efectiva, después la de los 54, ¿sí? O si quieres cerramos aquí. No, está bien, si anoto no hay problema, 53 países, ¿por qué? Luego, el hecho de que Italia haya salido implica que empresas extranjeras no... Yo creo que este ya los he contestado, ¿no? El hecho de que Italia haya salido implica que empresas extranjeras no puedan demandar al gobierno italiano. Entiendo que un inversor italiano tampoco podría demandar a otro país, ¿verdad? Eso es más complicado. Y las dos últimas preguntas: en el contexto del COVID-19 ¿puede haber demandas? Y además de pedir al gobierno que salga del tratado, ¿tiene sentido hacer alguna campaña enfocada a denunciar el papel de las firmas de abogados y de los árbitros? Ahí están todas las preguntas. Ok. A ver. Chile todavía no firmó. Chile es uno de los países de América Latina que está está en uno de estos 4 pasos de los que yo hablaba antes, como están la mayoría de los países en proceso de sumarse, pero todavía no ha firmado ni forma parte, por lo tanto no puede ser demandada. Por su parte, Chile tiene una muy extensa red de tratados de protección de inversiones, y podría ser que inversores en el proyecto de Pascua Lama, si hubiera algún cambio que afectara sus ganancias, puedan llegar a usar alguno de esos otros tratados para demandar, pero no he mirado específicamente en el caso de Pascua Lama para saber cuáles serían los inversores, de qué origen y qué posibilidades de usar qué tratados tienen. ¿Cuántos países se necesitan para que haya una denuncia multilateral? Esa es una buena pregunta y sinceramente no estoy 100% segura. Si se necesita que sean todos los países miembros, o sea, cuando es un tratado bilateral es claro, tienen que ser los 2 países que forman parte del tratado. En este caso, que es un tratado multilateral, no estoy segura y les voy a averiguar y les voy a pasar la respuesta. Si es, por ejemplo, digamos, el Estado español y, yo qué sé, y Alemania y Holanda deciden que los 3 sí quieren salirse y entre ellos acuerdan que no aplique la cláusula de supervivencia,
si pueden hacer eso, o si es necesario que sea la totalidad de los miembros del TCE. Eso me queda pendiente. ¿Ah? La verdad que no estoy 100% segura. ¿Por qué se han sumado 53 países? Por la misma razón que se han sumado, por la misma razón que tenemos más de 3.000 tratados de protección de inversiones firmados a nivel mundial, por la misma razón que ayer la Unión Europea completó el Tratado de Comercio e Inversiones con México. Es la promesa de mayores inversiones, es la creencia en el dogma de que la inversión equivale a desarrollo, la inversión extranjera equivale a desarrollo, y por lo tanto es necesario poner a disposición del capital transnacional todos los beneficios que den alguna mínima posibilidad de incrementarlo. Y la verdad es que a pesar de toda la evidencia que esto no es así, no hemos logrado, yo creo, romper esa barrera discursiva. O sea, por un lado tenemos declaraciones de la comisaria de Comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmström, un par de años atrás, públicamente declarando que no hay correlación entre la firma de tratados de protección de inversiones y la atracción de inversión extranjera directa, y si vemos los argumentos, parte de los argumentos que usan la Unión Europea para promover, por ejemplo, el Tratado sobre la Carta de Energía, es que los países africanos necesitan más inversiones en el sector energético para que sus gobiernos puedan proveer electricidad para todos, que es una gran necesidad en los países de África. Entonces, la evidencia está, pero a nivel retórico y a nivel de razonamiento se sigue usando, y se sigue usando efectivamente, lamentablemente. También quizás, por ejemplo, en el caso actual de la expansión del Tratado sobre la Carta de Energía, creo que también juega, otra pregunta podría ser, no solo por qué se sumaron los 53 países en los 90, la mayoría de ellos en los 90, cuando todavía no se conocían los riesgos, quizás eso tendría un poco más de razón o de sentido, pero ¿por qué se suman hoy, cuando los riesgos son tan claros, ¿no? Entonces, en el caso de la expansión del tratado, sabemos que la Secretaría de la Carta de Energía está, lo promociona no con los ministerios de Comercio y de Finanzas, que son quienes tienen quizás el mayor conocimiento sobre este tipo de tratados y han estado más involucrados en los casos que los países han tenido que lidiar, sino que están tratando con los ministerios de energía, que no tienen ni idea de las implicancias de los tratados. Sí, se están usando este tipo de estrategias que creo que hacen más difícil el prevenir que algunos países se sumen. COVID-19 y demandas. Sí, nosotros anticipamos que las medidas que están tomando los gobiernos para lidiar sobre todo con la crisis económica, puedan desembocar en una oleada de demandas. No sé si necesariamente usando el Tratado sobre la Carta de Energía, pero sin duda todo el resto de los tratados de protección de inversiones vigentes a nivel mundial. Y esto no es algo que que necesariamente lo digamos nosotros, pero hay un grupo de bufetes de abogados internacionales que se especializan en arbitraje de inversiones, y estas últimas semanas todos los días sale una nueva anuncio de este tipo de bufetes a sus clientes,
principalmente, ¿no?, a inversores extranjeros, donde les indican cómo, en más o menos palabras, pero dan la indicación de cómo esta situación y las diferentes medidas que los gobiernos están tomando, desde nacionalizar determinadas empresas, desde ¿no?, capturar o cortar, por ejemplo, la exportación de determinados productos, podrían llevar a que los inversores demanden. Entonces, hasta ahora no tenemos ningún caso ya presentado. Hay unas amenazas de demandas contra la decisión del gobierno, por ejemplo, de Perú, de eliminar los peajes en el país para facilitar el tránsito en este periodo, y eso ya ha llevado a unas amenazas de algunos de los inversores que tenían los peajes, pero yo creo que sí, es probable que en el futuro cercano empiecen a caer más demandas. Y una campaña enfocada sobre los bufetes y los árbitros, además de la misma salida del TCE. Yo creo que más que una campaña enfocada en ellos, creo que hay que usar, o sea, la campaña me parece que es para con los gobiernos, porque los gobiernos son los únicos que en realidad tienen el poder de denunciar estos tratados, tienen el poder de cortar el flujo de demandas, pero sí se puede usar o sea, los conflictos de intereses alrededor de los árbitros, el hecho de que los bufetes de abogados estén haciendo miles de millones de dólares y a su vez haya puertas giratorias y a su vez estén promocionando en alguna medida nuevos casos de este tipo para escandalizar, ¿no?, este tipo de tratados y mostrar la perversidad del sistema. Pero yo no me parece que sea tan útil enfocar la campaña sobre los árbitros o sobre los bufetes en sí mismos. Andrés ha levantado la mano, no sé si quiere hacer una pregunta o puede hacerla pero ya nos quedan 5 minutos, que sería para el cierre, ¿no? Y tan solo quedan 5 minutos para cerrar. Si quieres, Andrés, finalizar con la última pregunta y la escribes por el chat, cerramos con esa pregunta, si no ya cerramos la ronda de preguntas. No, lo siento, nada, disculpad. Vale. Pues muchísimas gracias, Cecilia, por responder a todas esas preguntas, y gracias a todas las personas que las habéis planteado. Creo que ahora espero que todos y todas tengamos una opinión más formada sobre qué es el Tratado de la Carta de la Energía y por qué debemos eliminarlo de nuestras soberanías. Con esto aprovecho para recordar la carta que hemos elaborado desde la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, que supongo que muchos y muchas de vosotros y vosotras la leísteis a través del correo con el que os invitamos a este webinario. De todas maneras, he puesto el enlace en el chat. Y bueno, con esta carta nos dirigimos al Gobierno y a los ministerios pertinentes, exponiendo todos estos argumentos por los que consideramos que España, que además, como ha explicado Cecilia, es un caso muy relevante porque somos el país con más demandas bajo el TCE, ¿no?, del mundo, exponemos estos argumentos solicitando la salida de España del Tratado de la Carta de la Energía, que, como bien explicaba Cecilia, es una posibilidad que existe, es una cuestión de voluntad política de los estados decidir o no permanecer en este tratado. Y aunque habría que plantearse cómo deshacernos de esa cláusula zombie que comentaba Cecilia, estaríamos
evitando nuevas protecciones a nuevos proyectos, ¿no? Y bueno, con todo esto, nuestra intención, como he comentado antes, es recabar el máximo de apoyos de organizaciones y colectivos del Estado para ser más fuertes cuando nos dirijamos al gobierno y cuando establezcamos ese diálogo directo con ellos. Entonces os animamos a que apoyéis la carta y nos ayudéis en su difusión. El plazo está abierto hasta el día 22 de mayo y a partir de ahí, aprovechando la siguiente ronda de modernización del tratado, que como ha comentado Cecilia, está en proceso ese proceso de modernización y se estima que la ronda de negociaciones va a ser a finales de junio. Aprovecharemos ese momento para iniciar este diálogo. Así que os animamos a que mostréis vuestro apoyo a través de la adhesión a la carta. Y luego también me gustaría comentaros que si alguna organización y colectivo que no estáis todavía adheridos a la campaña os gustaría hacerlo, podéis escribirnos al correo de la campaña, que es noalttip@gmail.com, y nos podéis escribir para adheriros a la campaña también, o al menos estar en las listas de correo donde transmitimos información sobre tratados de comercio e inversión. También, si alguna persona está interesada en trabajar más de cerca en este tema, tenemos un grupo de trabajo a nivel estatal con diferentes personas de diferentes organizaciones y también nos podéis escribir al correo de la campaña si queréis trabajar en este grupo. Y por último también deciros que si en algún momento vuestros colectivos estáis interesados en recibir otra formación tal vez más directa o trabajando en algún tema en concreto, también se puede plantear y nos podéis escribir al correo de nuevo para plantear estas posibles formaciones. Y estaremos encantadas de continuar tejiendo alianzas y haciéndonos más fuertes en contra de todas las políticas que atentan contra el clima, el medio ambiente y los derechos humanos. Y bueno, creo que no me dejo nada más. Muchísimas gracias de nuevo por participar. Esperamos que haya sido interesante y de nuevo, Cecilia, muchísimas gracias por estar con nosotras.